Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Durante esta tarde hemos tenido la noticia de una decisión de la Sala Penal de la Corte Superior de Lima anulando el proceso oral que se estaba siguiendo a Keiko Fujimori y una larga serie de coimputados. Esta decisión significa que los jueces que han visto la apelación han considerado que la acusación había sido mal formulada y hay que regresar a una etapa previa del juicio, es decir, antes del juicio oral, la llamada etapa de control de la acusación. Hemos invitado a dos abogados sin saber que esta noticia iba a difundirse antes de que llegaran ellos, pero aprovechamos de su presencia para que nos expliquen. Entre tanto, fuentes a las que ha accedido RPP hacen saber que desde ya la Fiscalía prepara un recurso de casación ante la Corte Suprema para insistir en la acusación que había sido formulada por la Fiscalía respecto de Keiko en el llamado, hay que recordarlo, caso Cócteles, que tiene que ver tanto con la campaña electoral del 2011 como con la campaña electoral del 2016. Los abogados que hemos invitado, los hemos tenido ya acá y hemos sacado mucho provecho de sus explicaciones, son el penalista Luis Lamas Pucho y el constitucionalista Aníbal Quiroga. Comienzo dirigiéndome al penalista para que nos explique bajo qué condiciones sucede una decisión de este tipo. ¿Es algo usual, algo más bien excepcional? ¿Y cuál es el plazo que esto va a aumentar al proceso? Porque lo que pasa es que las investigaciones han comenzado hace cerca de 10 años y estamos ante un nuevo retroceso. Sí, ¿qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor Quiroga. Realmente es impresionante cómo los procesos duran en nuestro medio con un sentido sin ninguna utilidad. Porque esta decisión, que si bien es cierto ha sido confirmada por una mayoría respecto a la decisión que tomó la sala que estaba juzgando a Keiko, de anular el juicio y regresarlo a la etapa del control de la acusación fiscal, que a su vez se relaciona con la investigación, porque ya en aquella oportunidad era evidente las falencias que tenía esa acusación y que el juez, que en aquel momento controlaba el sentido mismo de la acusación, la devolvía y la seguía devolviendo al fiscal para que subsanara. De acuerdo a lo que se ha mencionado a lo largo del proceso, estas subsanaciones nunca se materializaron y persistieron. Tanto es así que al inicio del juicio se puso en evidencia esas omisiones para que la sala que estaba juzgando en aquel entonces las tomara en consideración y verificara que no se podía desarrollar el juicio ante tales falencias, pero que sin embargo tuvo que ser la justicia constitucional la que tuviera que resolver y ordenar que efectivamente, a través de una acción de habeas corpus, se considerara una serie de falencias que se habían presentado. Y no le quedó otra alternativa a la sala de aquel entonces de anular el juicio y disponer que regresara a una etapa primigenia, porque evidentemente que la acusación es la puerta de entrada al juicio. Ha habido una apelación de esa decisión que confirmó la resolución de la sala, pero que no descarto la posibilidad de que tanto la Fiscalía como la Procuraduría, estando en desacuerdo con lo que se ha resuelto en el sentido de darle la razón a la sala que anuló, van a interponer un recurso de casación. ¿Cuánto toma interponer un recurso de casación? Ese es un tema crucial, por varias razones. La primera es porque este juicio ya tiene varios años. ¿Cuántos? ¿Usted recuerda cuándo comenzó? Yo creo que no debe bajar de unos 6 o 7 años, ¿no? Que se sigue indagando, que se sigue investigando, y partiendo de la premisa de que este nuevo proceso penal es eminentemente garantista. Y esto debió haber sido resuelto no por el Tribunal Constitucional, sino por el juez de tutela que verificó la validez de la acusación fiscal. Sin embargo, tuvo que ingresar el juicio, tuvo que resolver el Tribunal Constitucional, tuvo la sala que anular el juicio y a partir de ese juicio se apeló. Y esta apelación ha sido, digamos, confirmada respecto a la resolución que emitió la primera sala. En última instancia,
una situación de incertidumbre de contenido procesal penal. Y que es muy mal percibida por la opinión pública, porque es complejo lo que explica, quizá todo está hecho de acuerdo a reglas, Sí. pero el hecho es que el tiempo es enorme y esto deja una sensación de desorden. No sé qué piensa usted, doctor Quiroga, tanto Sí. más que, como ha explicado el doctor Lamas, esto ha pasado por una decisión del Tribunal Constitucional. Sí, lo que ocurre, Fernando, es que por un lado hay una garantía fundamental que es que el proceso sea desarrollarse dentro de un plazo razonable. Eso no se cumple. Y en segundo lugar, estamos viendo un proceso tan largo porque tiene un error de base. En el Perú, como en muchos países occidentales, nadie puede ser perseguido por lo que no es delito en la ley. Y acá la base, hasta donde entiendo, son los aportes de campaña. Y los aportes de campaña recién se han penalizado hace 2 o 3 años. En esa época no eran un delito. Entonces, Pero uno podía recibir millones de dólares en efectivo, claro, sin que constituyese un delito no era un en la delito, recepción. a menos que ese dinero tuviera un origen ilícito y se supiera que era un origen ilícito, eso era una figura atípica. Pero llama la atención porque recibir millones de dólares en efectivo, la ley dice que sea dinero ilícito o que se pueda presumir Así es. que lo sea. Me parece que recibir en esa ese caso lavado de activos, pero si uno recibía un aporte de campaña y lo declaraba, era un acto ilícito. Entonces, yo creo que la raíz de pero no se ha declarado, justamente. Y eso lo vamos a ver pero por si otra no se parte con el declara, caso Humala, es ¿no? una falta administrativa. En el único momento en que constituye un delito es cuando uno sabe que es un dinero ilegal o puede presumir razonablemente que es ilegal. Lo que quiero decir es que en la base de este proceso, lo malo es justamente la falta de una imputación de algo que realmente es un delito y al final se iba a caer como que se está cayendo, ¿no? Entonces, Pero no por esa razón. Bueno, no se ha entrado al fondo de ese pero argumento. se va a alargar todavía. y en algún momento va a tener que enfrentarse a si este tema era efectivamente un acto lícito o ilícito, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre ese aspecto que introdució el doctor Quiroga? Porque para él no es un problema de que hay una buena defensa o que hay procedimientos complicados. No. Según él, toda esta demora y este ir y venir procede de un vicio de origen de base. Bueno, no solamente en el tema que estamos analizando, porque cuando tú analizas la ley de lavado de activos, hay un artículo, el artículo 10, específicamente del decreto legislativo 1160, sobre la autonomía del delito de lavado de activos, en el sentido de que surge la figura del delito precedente. Es decir, yo lavo dinero porque estoy lavando un dinero sucio, pero para eso tengo que verificar que se trata efectivamente de un dinero sucio. Es una controversia doctrinaria que hasta la fecha no ha sido resuelta, pero que evidentemente está teniendo implicancias y repercusiones en estos procesos, porque además el juicio de Keiko, como otros procesos, tiene la peculiaridad que tiene un escenario paralelo, que es la contienda política. Y eso evidentemente tiene repercusiones en la imagen de la persona que está candidateando, porque no logra uno separar lo que es propiamente una responsabilidad penal de lo que podría ser una persecución política utilizando el juicio penal justamente para... ¿Cómo es que se podría probar que es una persecución política? Se lo digo tanto más que esta misma semana ha habido una decisión en Francia respecto de la candidata Marine Le Pen, que ha postulado como candidata presidencial varias veces también y que ha sido sancionada por utilizar indebidamente dinero del Parlamento Europeo. Lo ha usado para su partido, campaña y actividad política en general. Ha quedado condenada, por supuesto, que ha protestado diciendo que eso es una persecución política y todo lo demás, pero se toman decisiones y mucho más rápidamente que acá. Y en realidad el contexto político es muy similar a lo del Perú. Es la hija de un heredero, Le Pen, como acá Keiko, es la hija, heredera de un patrimonio y de un capital político y de una corriente y que ha candidateado varias veces a la presidencia. De manera que cuando leo eso, ¿por qué en el Perú no podemos ser capaces? Bueno, hay diferencias consustanciales, ¿no? En el Perú tenemos un precedente bastante contradictorio y negativo respecto a exmandatarios que están siendo investigados y que han sido condenados de una u otra manera por casos de corrupción. En Francia ya van dos, Claro. Chirac y Sarkozy, claro. 2 presidentes condenados. Claro, y por otro lado, porque el control sobre el desarrollo de los partidos políticos es más eficiente. Acá en nuestro medio lo estamos viendo en las próximas elecciones. ¿Cuántas personas van a candidatear?
y tienen que hacerlo o título individual o con el respaldo de un partido político. La pregunta es si esas personas agrupadas en partidos políticos y la utilización de los partidos políticos está acorde con los principios que rige la Constitución política. En otras palabras, en algunos casos se usan los partidos políticos y el ejercicio de la política como correa de transmisión. Y en alguna medida se explica por qué este fenómeno de la corrupción política siempre está presente en el desarrollo de la vida política. Ahora, por esta respecto razón, ¿no? de los partidos, quería preguntarle al abogado Quiroga, estamos ante una situación de que hay un partido que ha sido excluido por decisión judicial, que es Antauro. Y inspirado en esa correspondencia, hay dos que están siendo investigados, ¿no? Indagados. Bueno, hay una investigación preliminar. No, indagados. esa diferencia es importante. A saber. Fernando, me permites, Sí, Aníbal, sin interrumpirte, por favor. Lo que pasa es que eso está establecido en la ley. Y la ley exige que efectivamente cualquier ciudadano, más allá del momento en el que lo haga, pueda plantear una solicitud ante el Ministerio Público para que el Ministerio Público indague, verifique si efectivamente lo que se está diciendo ameritaría que la Fiscalía haga suya esa demanda o esa denuncia y recurriera al Poder Judicial. Pero toda denuncia termina en este proceso. Hay que, hay que abrir. Creo que tengo una discrepancia amical con Lucho, ¿no? Yo creo que hay denuncias fútiles, hay denuncias que no tienen razón de ser. Y malintencionadas también, ¿no? Que tienen que ser filtradas, ¿no? Por ejemplo, empiezo por el caso de Carlos Álvarez. La indagación o investigación, porque es un eufemismo, una indagación o investigación, se hace porque opinó a favor de la pena de muerte. Bueno, puede uno estar a favor o en contra, pero existe libertad de opinión. Si una persona va a ser ilegalizado por opinar a favor de la pena de muerte, entonces estamos en mal camino. Y en el otro caso, la indagación o investigación se hace respecto de comportamientos antidemocráticos, justamente los cócteles. Porque supuestamente algo que ya está siendo investigado le parece un comportamiento antidemocrático. Entonces, la verdad es que ahí existe el lawfare, o sea, hasta qué punto el sistema jurídico se utiliza en la lucha política, y claramente lo va a alterar. Pero son tan ridículas las denuncias que no deberían de pasar el filtro del Ministerio Público. Partidos, porque otros partidos. Entonces esa ridiculez afecta al Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público se desprestigia cuando empieza a mover su maquinaria por algo tan fútil, tan absolutamente irrelevante. Quiero plantear un tema diferente sobre el que hemos hablado en otras oportunidades, que tiene que ver con el régimen político definido en nuestra Constitución. Porque sucede que el primer ministro ha declarado hoy, que es un abogado por lo demás, que está evaluando medidas del gobierno para hacer efectivo el equilibrio de poderes en el Estado. Esto lo dice poco después de que se supiera que hay una interpelación que se ha votado respecto de él. Y lo que está sugiriendo es que quizás puedan plantear una cuestión de confianza. Explíquenos, por favor, doctor Quiroga, cuál es el problema que tenemos con nuestra Constitución y su aplicación respecto del equilibrio de poderes. Bueno, la Constitución del 93 plasma un modelo híbrido, ¿no? Un modelo, unos pueden llamarle semipresidencialista, otros pueden llamarle semiparlamentario, pero es lo mismo, ¿no? Hay una mezcla de presidencialismo con parlamentarismo. Y entonces hay mecanismos de control del Parlamento sobre el Ejecutivo y mecanismo de control del Ejecutivo sobre el Parlamento. Lo que ha dicho el primer ministro, yo creo que con poco acierto, es que como hay censuras o mociones, ¿no es cierto?, van a ir a la revancha, que es plantear de repente la cuestión de confianza respecto del gabinete. Me explico, la cuestión de confianza y la censura son las dos caras de una misma moneda, llevan a lo mismo. La confianza la plantea el Ejecutivo hacia el Parlamento y la censura del Parlamento hacia el Ejecutivo, pero llegan a lo mismo. Si no se dan, ¿no es cierto?, acarrean la renuncia del ministro. Pero si esto ocurre sobre el primer ministro, cae todo el gabinete. Y dice la actual Constitución, a diferencia de la anterior, que si caen dos gabinetes, entonces el presidente puede disolver el Congreso hasta un año antes de que acabe su mandato, es decir, hasta el 28 de julio del 2025. Después ya no podría haberlo, había una veda. Entonces, claro, de alguna manera están reaccionando por el tema de Santibáñez, por los pedidos de censura, por los pedidos de interpelación, y la respuesta ha sido algo así como una bravata política. Ya que tú me censuras y tal, me voy a pensar si de repente planteo una cuestión de confianza para poder ponerte contra las cuerdas. Pero yo creo que es una expresión
poco feliz, como el tema de la franja de prensa, ¿no? Como comentamos con Lucho fuera de cámara, basaron 4 opiniones y 3 periodicazos para que tiraran para atrás en una cosa que era absurda. Y yo no creo que esto pase porque... Pero ¿cómo sucede eso? ¿Por qué un ministerio como el de Justicia no tiene asesores que puedan prevenir el riesgo que se está tomando en un derecho fundamental? No, sí los tiene, pero yo creo que no es de Misión Justicia, viene de más arriba. Es una decisión política que le piden implementar y lo quieren implementar y luego se van de narices, ¿no? Lo mismo pasa con este tema, o sea, hay que reaccionar de alguna manera. De ese tipo solamente en Venezuela, que yo recuerdo. No, yo sí me acuerdo de antes, cuando era joven, hay una cosa, Fernando, que se llama Telecentro, que era la fusión de Canal 4 con Canal 5. De 9 a 10 pasaban el noticiero y de 10 a 11 el mismo noticiero en el otro canal. Y eso estaba regido, la pauta periodística, por una cosa que se llama OSI, Oficina Central de Información, dirigida por un general. Durante la dictadura militar. Exactamente. Bueno, pero en fin, los antecedentes no son, digamos, de un espíritu democrático. Por eso era tan absurdo, tan anacrónico, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa ahora es que, claro, quieren darle la revancha, quieren asustar, decirle, ponerle un cuco, porque, claro, si se toma un gabinete y renuncia el premier, siempre queda el temor de Vizcarra, ¿no? Y si viene la segunda, sí. O sea, mejor no te muevas, parlamentario, porque yo de repente te disuelvo, ¿no? Ese es un poco el mensaje. Sí, además la noción de interpelación, desde el punto de vista de los principios que rigen el derecho y la democracia y la constitución política, es un acontecimiento hasta cierto punto saludable, porque lo que está exigiendo el Parlamento es que el Premier explique las razones por las cuales, sobre la base de un pliego de preguntas, los parlamentarios por mayoría consideran que se necesita una explicación de por qué están aconteciendo esos hechos. Y creo yo que la democracia, sobre el equilibrio de poderes, parte de la premisa que todos los poderes tienen derecho, ¿no?, a que se le explique razonadamente por qué está sucediendo lo que sucede, lo cual no necesariamente significa un cuestionamiento. Yo creo que desde una perspectiva estrictamente equilibrada, en principio, es saludable. Más allá de lo que pueda suceder ya es un tema distinto, porque dependerá de la capacidad del Premier para poder explicar y responder el pliego interrogatorio desde una perspectiva lo suficientemente clara. ¿Cree usted de verdad que depende de la capacidad o que las cartas están ya echadas antes de que comience su defensa? Nunca se puede descartar esa posibilidad, pero la actuación de un funcionario como el Premier en una situación de necesidad, por decirlo menos, tiene un peso significativo. Si un funcionario se pone a disposición del otro poder del Estado y explica un desarrollo sustentado y explicativo sobre las falencias de la política de Estado, y que en última instancia lo que está de por medio acá no solamente es el premierato, sino también la democracia y las instituciones. Entonces yo creo que hay que pensar un poco en bienestar de la sociedad y del Estado de Derecho, ¿no? Pero claro, hay cosas que son de la realidad, Fernando. O sea, hay cosas que no se pueden negar. A ver, ¿el puente Chancay se cayó o no se cayó? ¿O es un invento de la prensa? Se cayó, no se probó, se cayó. Se cayó y la gente se murió y hay una persona desaparecida. Una cosa que no debía pasar en una sociedad moderna. El puente Conchán está cerrado porque tiene una gente enorme. El tema del suero, ¿es un invento de la prensa o es realidad que hay gente que ha fallecido por una cosa que debería ser inerte e inocua? Uno va a una emergencia y le ponen el suero y resulta que el suero está envenenado y mata a las personas. Eso no es un invento, es una lectura de la realidad. Y así como hay niños intoxicados hoy, ¿no? El tema del aeropuerto es un desastre. Se ha hecho una obra magnífica que no tiene accesos, que van a tener puentes de estos 5 años y no se sabe cómo se va a ingresar al aeropuerto y no hay cuándo inaugurarlo. ¿Eso es un invento de la gente? ¿Es una percepción o es la realidad? Entonces, cuando recogemos la realidad y la gente se exacerba, ¿no es cierto?, empiezan los mecanismos de control y ellos se molestan y dicen, no, me hace acordar a un ex premier que decía, no hay inseguridad, es una percepción de inseguridad. A la gente se la asalta, se la roba, se la extorsiona, se la secuestra y la gente reacciona. Más bien me parece que la reacción a veces es un poco pasiva, pero estamos leyendo la realidad, no estamos inventando situaciones, digamos, raras, ¿no? El tema del suero ya es una cosa inimaginable, ¿no? Que bebés o personas normales que vayan y porque le ponen un suero, que una vía para un medicamento resulta envenenada con el suero y se muera o esté en coma. ¿Cómo se explica eso?
Quizá el penalista nos puede decir algo, Lo porque que pasa es yo que, sepa, gente yendo a una muerta por situación fuera. extrema de la denegatoria de confianza, históricamente es un acontecimiento traumático para una democracia. Y no estamos hablando de una democracia que se desenvuelve en términos medianamente normales. Una democracia afectada por una serie de acontecimientos, como es el caso de la corrupción, el golpe de Estado, y además porque, si bien es cierto, políticamente el Ejecutivo tiene que responder por temas que son cruciales, como es el caso, por ejemplo, de la delincuencia, directamente vinculada a la función que cumple el ministro del Interior, pero hay otros hechos también que no son controlables por parte del Ejecutivo. El hecho mismo que se haya derrumbado, por ejemplo, el techo de un centro comercial. Es un hecho lamentable, que evidentemente se requiere una respuesta eficaz, eficiente y ejemplar de parte del Estado. Para eso está el Ministerio Público y está el Poder Judicial. Pero sí puede haber responsabilidad pública también, no solamente privada, claro. porque las supervisiones no sabemos si se han hecho con rigor requerido. La situación de riesgo que vivimos, que no tengo la menor duda que va a continuar sucediendo este tipo de acontecimientos, son en alguna medida situaciones que se han venido larvando desde épocas atrás, ¿no? Como resultado de la falta de control del Estado sobre situaciones técnicas que evidentemente denotarían una ausencia de política de Estado en términos de eficiencia y de control. Pero si eso lo sumamos desde una perspectiva de recurrir a una decisión, como es la cuestión de confianza, para pensar y valorar lo que está de por medio: democracia, gobernabilidad, paz social, y además a puertas de un proceso electoral en la que las posiciones, de acuerdo a lo que ha venido pasando en los últimos años en el país respecto a proyectos políticos totalitarios o autoritaristas, en realidad hay que tomar con mucha cautela cualquier decisión de esta naturaleza, porque en última instancia, si se desestabiliza el Estado de democracia a través de un acto de esta naturaleza, en realidad quienes vamos a salir más perjudicados somos nosotros los ciudadanos, porque somos los que en última instancia tenemos que asumir las responsabilidades de lo que pasa todos los días, ¿no? Su opinión, señor Quiroga, sobre el tema. Sí, claro, yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de Lucho, pero creo que además, estando a puertas de un proceso electoral, es francamente innecesario una contención con el Congreso, ¿no? No va a facilitar el proceso electoral, no va a facilitar el problema enorme que tenemos de más de 40 candidatos. Le hemos llamado el otro día un papelón electoral a la cédula que se ha presentado, donde hay que además regresar a la bicameralidad. Entonces, en vez de hacer docencia, en vez de estar facilitando y siendo empático con la gente que fallece, la gente que... Vivir en el Perú es una ruleta, ¿no? Uno no sabe cuándo le va a pasar algo. Entonces, si no se lee esa realidad, difícilmente vamos a terminar bien el gobierno. Por eso es que también se escuchan voces absurdas de vacancia, ¿no? Y adelantar las elecciones. Tendríamos que tener fortaleza para llegar de la mejor manera al 2026 y tener un proceso electoral, digamos, pacífico y además que nos lleve a un resultado legítimo en cuanto a la autoridad. No hemos aprendido mucho de lo que pasó en el 2021 con Castillo, ¿no? O sea, la verdad es que este afárrago de egos y de personalidades y de personajes un poco ayuda al tema, y en eso viene el Ejecutivo y quiere plantear el Consejo de Confianza y se quiere pelear con el Congreso. Sí. Estando ya en el último año, parece un tema absurdo. Palabras finales, doctora Maspucho. Bueno, hay que esperar qué cosa es lo que va a suceder en los próximos días. Evidentemente hay una situación de preocupación y de zozobra por lo que pueda implicar estas decisiones, pero sin adelantarnos de una manera negativa, hay que esperar todavía qué cosa es lo que se va a decidir, cuál va a ser la actitud del Congreso, cuál es la actitud que deberá asumir el Premier en el sentido de poder confrontar estas circunstancias, y habrá que esperar un poco, ¿no? Yo creo que va a pasar un poco como con la franja publicitaria, van a tirar para atrás. Pero la fecha está ya fijada para que se presente el primer ministro. Porque lo han invitado, pero de ahí a que el 9 de abril, confianza, ¿no? Lo veo difícil, ¿no? Ya. Que se vote quizá no. Sí. Muchísimas gracias por su presencia y por alertarnos, como han hecho coincidentemente, sobre los errores que pueden conducirnos a fragilizar nuestra democracia y deslegitimar a las autoridades que salgan elegidas el próximo año, porque, en fin, vemos eso como norte. Tendremos un
un Congreso diferente y un gobierno diferente, pero ¿qué pasa si es fruto del azar y de la pluralidad de partidos y no hay un verdadero respaldo de la población ni al Congreso ni al Ejecutivo? Ojalá que nos libremos de esa mala situación. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y hablaremos con el decano del Colegio Médico del Perú sobre temas que han sido parcialmente mencionados ya por el doctor Quiroga.